Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Por cierto, los habitantes, no los ciudadanos, todos los que viven en este país pagan impuestos, pagan muy poquito y por eso está la otra parte. La otra parte es el endeudamiento que parece demasiado repetitivo decirlo, pero cuando el endeudamiento es del 6% o el déficit es del 6% de la actividad económica, porque cuando empezó a ser 6% se pensó que era de paso, y más bien hay que agradecerle a doña Rocío y a los diputados y a los demás el que no se hiciera 7 porque andaba en alitas de cucaracha, pero el que sabe de eso y demás cosas es nuestro experto, don José Luis Arce, de quien tenemos el privilegio todos los años de que nos cuente cómo ve él el año que viene, y de eso hablará él una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Les saludamos nuevamente y como lo habíamos anunciado, don José Luis Arce, quien ha estado en muchos eneros y febreros de este año, de los distintos años, contándonos cómo ve la economía nacional y en general nadie puede tener razón en todas las cosas, pero en general lo que don José Luis nos ha dicho, lo bueno y lo malo ha salido cierto, casi siempre. Por favor. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer conversar con vos y dar un poco de información a los televidentes. Pues tal vez empecemos, si le parece, un poquito con el cierre del año. Sí. Y adelante. Yo creo que el año 19 fue un año complicado, digamos, eso suena como una perogrullada, pero creo que vale la pena entenderlo bien, porque fue un año complicado que creo yo fue mostrando en los últimos meses resultados cada vez mejores, que quizás es un poco los frutos de ciertos eventos que se dieron durante el año que fueron positivos para la economía. ¿Por qué empezó, digamos, tan negativamente el año 2019? Bueno, pues porque estuvimos muy cerca de una crisis financiera y fiscal a finales del 18, ¿verdad? Los meses finales del año 18 fueron meses muy complicados política y económicamente, especialmente para Hacienda, y eso yo creo que contaminó las expectativas de los agentes económicos, de los consumidores, de las empresas, del sector financiero. Yo creo que durante buena parte del 2019, a pesar de que se había aprobado la reforma fiscal en el año 18. Pero es importante tener presente que los frutos de esa reforma se empiezan a percibir en términos de recaudación tributaria hasta el mes de julio en forma más sistemática. Y es a partir de ese momento y una mejora en la capacidad del gobierno de financiarse en el mercado local, lo que yo diría fue inyectando un poco de optimismo moderado en la segunda parte del 19. De manera que las tasas de interés empezaron a bajar en la segunda parte del año. Las expectativas de los consumidores, aunque muy bajas todavía, dejaron de caer e incluso en algún sentido empezaron a recuperarse marginalmente, y eso empezó a reflejarse en una economía que empezó a crecer a un ritmo un poquitito más lento, digamos, nada extraordinariamente elevado, pero un poquitito más rápido, perdón, en la segunda parte del año. Eso nos lleva al 20, ¿verdad? Es un año en donde me parece a mí ciertos resultados macroeconómicos van a ser positivos. Creo yo que el crecimiento de la economía va a ser un poco más alto, pero, ¿verdad? Y es ahí donde vienen los peros, creo yo, importantes.
no podemos pensar que toda la tarea del ajuste fiscal ya se hizo, ¿verdad? De hecho, apenas recién estamos empezando. Y una buena parte, por ejemplo, de los buenos resultados del 19 y probablemente de la mejora moderada en la economía en el año 20 va a depender del endeudamiento, la capacidad de endeudamiento externo del gobierno central para cubrir ese déficit que mencionabas que había sido muy alto y que sigue siendo muy alto y va a tardar algún tiempo en reducirse. Ese endeudamiento externo va a ser clave para la situación de la economía en el año 2020, pero ahí es donde tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa, y es que el endeudamiento es como un analgésico que te quita el dolor o que le quita a la economía el dolor del déficit fiscal, pero no resuelve el problema fiscal. Y por eso es que no podemos quitar el dedo del renglón en el ajuste. Todavía tenemos que estar pendientes de que ese ajuste fiscal se termine de dar de manera de poder de verdad disfrutar de condiciones económicas en el mediano plazo mejores. Yo diría que va a ser un año mejor que el 19, pero sí con esa gran interrogante o ese elemento que estar monitoreando permanentemente, y es si efectivamente vamos a hacer el ajuste en el que nos comprometimos como país en el año 18 y el que todavía hay que llevar a buen término. Sí, y hay medidas, bueno, me parece que hay dos sectores, construcción y el sector agrícola en general, que no están tan mal a finales del año pasado como estaban a principios, pero también hay como medidas un poco curiosas del gobierno, y curiosas lo escogí para que no sea un adjetivo neutro. Me parece a mí que el Estado costarricense debería debería comprarse como un chanchito y empezar a guardar fondos para pagar la enorme penalidad que la OMC, y yo no tengo ninguna información de la Organización Mundial, dije OMC, la Organización Mundial del Comercio, que le va a imponer a Costa Rica por el tema del aguacate. Y en vez de eso, el gobierno toma la medida de que se siembre más aguacate cuando ya las mejores tierras para sembrar aguacate ya están siendo usadas. Entonces lo que va a hacer es la frontera que va a implicar tierras que podrían ser factibles para otros cultivos o sencillamente costos más altos, en vez de estar guardando para ese multón que va a salir. Y si me equivoco, voy a estar muy feliz de equivocarme. Pues no creo que te estés equivocando. Me parece que ese es un tema muy importante de mediano plazo. Vamos a ver, Costa Rica tiene un problema de crecimiento, ¿verdad? Pero la famosa reactivación económica no es un botoncito como en el control remoto que tienen nuestros televidentes en la casa, que pueden apretar, presionar y ya se enciende o se apaga el televisor. Es un tema bastante más complejo, que tiene elementos de coyuntura fiscal, financiera, crediticia, pero tiene elementos estructurales que tienen que ver con la forma en cómo las actividades productivas se encadenan con otros sectores y producen valor y riqueza a través de la producción y después la distribución, que es al final de cuentas lo que todos queremos. El caso del aguacate yo creo que es un caso paradigmático en varios sentidos, porque creo que es todo lo que no se tiene que hacer cuando uno quiere, digamos, incentivar un sector productivo, ¿verdad? Yo diría que es políticas, entre comillas, de desarrollo productivo muy anticuadas, ¿verdad? Tanto la protección como la asignación, digamos, arbitraria de política pública hacia ciertos sectores específicos, sin fijarse que probablemente esas políticas lo que están haciendo es provocando un daño mayor en la economía. Un daño mayor probablemente no los aguacateros, que van a estar felices de vender más, pero provocando un daño mayor a la economía, por ejemplo, en el costo para los consumidores, por ejemplo, de comprar aguacates más costosos, ¿verdad? Una reasignación, digamos, una asignación mala de los recursos en la economía, provocando menos posibilidad de crecer, y sobre todo una cosa importante que a veces no pensamos, ¿verdad? El hecho de que uno establezca protección o incentivos, digamos, arbitrarios sobre ciertos sectores, provocan costos para otras partes de la economía, costos que reducen la productividad de otros sectores. Entonces, este tipo de medidas, si no se piensan bien, si no se diseñan bien, lo que hacen más bien es generar un lastre. Son como que le amarráramos enormes piedras a otros sectores de la economía en términos de productividad, que lo que hacen es que crezca más lentamente.
Y ahí hay que tomar medidas de política pública, pero hay que tomarlas inteligentemente, porque en Costa Rica, desde mi punto de vista, tenemos un problema muy serio, básicamente, de que los sectores exportadores, ¿verdad?, aunque son buenos generadores de ingresos y buenos generadores de empleo, no son suficientes para que este país crezca a un ritmo más acelerado, porque tenemos un sector doméstico que produce bienes que no se comercializan internacionalmente, que requiere más productividad. ¿Para qué? Para vender las cosas, para producir más cosas más eficientemente a costos menores y de esa manera incrementar el nivel de vida y, por ejemplo, los niveles de ingresos reales de la población. Medidas como estas, por ejemplo, en particular la del aguacate, lo que hacen al final de cuentas es hundir más, es decir, reducir la productividad, más la productividad y aumentar los costos para sectores del mercado interno que al final lo que hacen es, en términos relativos, empobrecernos. Y hay que tomar medidas, pero yo creo que hay que tomarlas con muchísimo cuidado, porque en política pública, en economía en particular, pero en cualquier política pública, a mí siempre me gusta mucho plantear lo que el camino del infierno al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Probablemente la intención sea muy buena, ¿verdad?, pero si está mal diseñada, los costos van a ser mayores. Y Costa Rica tiene muchos ejemplos de eso en el pasado, ¿verdad? Ya, y dos temas, ya que entramos un poco en eso, don José Luis, me parece que hay temas importantes como, por ejemplo, el costo de la electricidad. Es muy buena, la electricidad nos está acompañando, nos acompaña, ahí la calidad es excelente, pero es una de las electricidades más caras de Centroamérica. Usted que sí sabe de Centroamérica y yo no, debe constatarlo. Posiblemente tenemos, y yo ahora solo uso transporte público, pero eso no quiere decir que quien me provee ese servicio no usa derivados del petróleo, con lo cual este país tiene uno de los precios de los petrolíferos más altos de la región. Estuvo hacia finales de año, estuve hablando con alguna gente que vive en el extranjero, estudia o lo que fuera, y que anduvo por el país. ¿Cómo está de caro Costa Rica? Efectivamente, sí, en realidad esos son ejemplos puntuales un poco del mismo problema. Digamos, en el caso de la energía, por ejemplo, sí, efectivamente tenemos una energía muy cara, ¿verdad? No tanto por un problema técnico, sino más bien por un problema financiero, ¿verdad? Es la forma en cómo la compañía de energía decidió financiar la inversión de generación y de distribución. Bueno, ahí hay una tarea muy grande que hacer, porque eso de nuevo son lastres. Yo quisiera que se lo imaginaran como que le amarráramos piedras a una persona, al pequeño empresario, al empresario mediano y al empresario grande, y lo que hacemos es tirarlo a un lago, ¿verdad? Y a los hogares también. Y a los hogares también, exactamente. Eso resta ingresos, resta capacidad de gasto, capacidad de inversión y afecta el crecimiento económico. Entonces ahí hay una tarea muy grande que hacer. Hay otras cosas también importantes, digamos, por ejemplo, el tema educativo, ¿verdad?, que eso son pocas cosas que se hablan, quizás porque las vemos muy de largo plazo, pero por ejemplo, si no entendemos que tenemos que mejorar la educación primaria y secundaria, por ejemplo, los temas de acceso a Internet, abaratar el costo de la banda ancha y extenderla a la población, por ejemplo, de manera que los pequeños negocios y las familias tengan acceso a ese tipo de tecnologías, esas son cosas que permiten reducir los costos, reducir costos de transacción, reducir costos, por ejemplo, de atención al cliente, reducir costos de transporte, que eso generaría una diferencia importante, no solo en términos de capital humano, sino sobre todo en términos de costos para las empresas. Entonces hay mucha tarea que hacer. Yo sé que a veces nos obsesionamos con los temas de los trámites, pero no son solo trámites. Es decir, hay una agenda de reactivación económica de largo plazo que hay que plantear en serio. La plantearemos, don José Luis, en el próximo segmento. Continuamos, amigas y amigos, en este año 20 que pronto cumpliremos de Economía y Sociedad, en este año 80 de la Universidad de Costa Rica, tal vez otro tema que es particular de este año, y cuento que la calle enfrente de mi casa la pavimentaron en el fin de semana anterior y las alceras van muy bien y obviamente
ojalá se continúe en los siguientes 4 años, porque es el momento en que las autoridades municipales, 2020, tiene elección del gobierno más cerca de nosotros, que es el gobierno de los municipios, y ahí hay temas de inversión pública, hay temas de productividad, hay temas de competitividad, y es un tema de todo el año. Sí, y de toda la vida hacia adelante. Bueno, la inversión pública en el caso es un elemento clave. No quisiera menospreciar el peso, creo que es relevante. Creo que Costa Rica es una economía relativamente grande y diversificada como para que uno, con las tasas de inversión tan bajas que tenemos, pueda impulsar el crecimiento económico sostenidamente durante 12 o 24 meses, pero claro, creo que sin duda, ¿verdad?, la inversión pública genera empleo y genera un poco de actividad económica, pero creo que la inversión pública, especialmente en infraestructura vial, genera un beneficio que pocas veces tomamos en cuenta, que no es solo el hecho de ver el PIB, digamos, la agujita del PIB creciendo más rápidamente, y es la mejora en la calidad de vida en las ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, la inversión en la carretera de circunvalación. Yo estoy seguro creo que aunque no va a resolver los problemas de las famosas presas en Costa Rica, puede reducir el tiempo de viaje perfectamente en 15, 20 minutos. Ustedes me dirán, 15, 20 minutos es un tiempo muy corto, pero con la cantidad de personas que transitan por ahí, con el número de veces por día que la gente pasa por ese lugar en un mes, esos 15, 20 minutos de viaje reducidos es una mejora en la calidad de vida de las familias, y eso yo creo que también hay que tomarlo en cuenta. Entonces la inversión es clave, ¿verdad? Además, déjeme ser infidente. Yo entiendo que usted vive en el este y Así usted es. Entiendo que trabaja en el oeste. Así es. De manera que para empezar esos Por eso 20 estoy muy minutos feliz, van a ser 40 por día, por 5, 4 por 5, 40 por 5 por 12 meses. Exactamente, es por 52 un semanas. montón de tiempo que no solo tiene un costo económico, sino que tiene sobre todo un costo en calidad de vida. Entonces, la inversión pública tendemos en Costa Rica a verlo mucho como el tema de generar empleo, mover la aguja del PIB, pero creo que tenemos que movernos, especialmente en la infraestructura urbana y de transporte, más a pensar en el beneficio, que no son excluyentes, ¿verdad? Pensar en el beneficio que genera en calidad de vida. Y ahí hay también muchos temas importantes que mejoran la productividad, la conectividad del país y reducen los costos, que ese es el gran problema, digamos. La parte fiscal es un tema y el tema coyuntural crediticio es un tema, pero lo que a veces me parece que sucede en Costa Rica es que las grandes cosas no las pensamos, es decir, no nos sentamos a pensarlas o a planearlas en el largo plazo, ¿verdad? Y ahí eso nos lleva a dos cosas. Una es que tengamos una agenda de política pública no enfocada a los problemas importantes, y la otra cosa que sucede es que surjan ocurrencias, muchas veces muy al calor del momento político, que al final de cuentas pueden hacernos más daño de lo que beneficios, ¿no? Hay un tema en el pronóstico, don José Luis, que es un tema preocupante, que es el tema del empleo. Estamos en 10%, que es más de 3 veces el desempleo de la economía más grande del mundo, que se decía que esa economía iba a dejar de crecer desde la elección pasada hace 3 años, y no solo esa profecía no se ha cumplido, sino que el desempleo en ese país sigue bajo y hasta decreciente. Y uno se pregunta, ¿por qué allá lo pueden hacer y aquí no? Es una buena pregunta, digamos, y hay muchos factores. Digamos, en el caso del desempleo de Costa Rica, hay dos o tres temas que a mí me resultan importantes para tratar de atender el problema. Un primer tema es que el problema en Costa Rica, más que un tema de la tasa de desempleo o destrucción de empleo, es un problema de ingresos y de informalidad. Si uno ve los últimos años, en realidad casi no se destruyeron empleos en Costa Rica. El nivel de ocupados se mantuvo constante. Lo que sucedió es que entró mucha gente a la fuerza de trabajo, más de la que pudo encontrar empleo, y por eso es que tenemos un desempleo más elevado. ¿Por qué sucedió eso? Bueno,
en parte porque las remuneraciones reales, es decir, el poder de compra de los ingresos de las familias desde el año 16 hasta el año 18 estuvo cayendo sistemáticamente casi 10%. Entonces eso motivó a que las familias enviaran más personas a la fuerza de trabajo. Y ahí fue donde el desempleo empezó a aumentar. La otra cosa yo creo importante es que crecer no puede ser no suficiente para eliminar o para aumentar la ocupación o el desempleo, o eliminar el desempleo en Costa Rica si uno no ve dónde es que está el desempleo concentrado. Y si uno analiza los datos, hay dos poblaciones que son claramente afectadas muy fuertemente por el desempleo. Uno son jóvenes de menos de 25 años, entre 18 y 25 años, y la otra cosa es la participación femenina en la fuerza de trabajo, ¿no? La mayor parte de los desempleados son mujeres, proporcionalmente. Por ejemplo, qué sé yo, más o menos la proporción entre hombres y mujeres en la fuerza de trabajo es como un 70-30, ¿no? Pero la proporción entre hombres y mujeres en los desempleados es 50 y 50. Eso lo que significa es que el desempleo afecta más a las mujeres. Y ahí entramos en problemas que no se resuelven solo creciendo. Implican, por ejemplo, mejorar los sistemas de cuidado infantil, incluyendo proveer mecanismos de cuidado públicos, ¿verdad?, que permitan a las familias que las mujeres puedan incorporarse al mercado de trabajo sin las dificultades que implica, por ejemplo, pensar en los niños o los adultos mayores. Y eso no solo implica favorecer ese ingreso, sino también tratar de igualar o crear mecanismos que permitan equiparar y volver equitativo el acceso al mercado de trabajo para hombres y mujeres, ¿verdad? Y el caso de los jóvenes también es terrible, ¿verdad? Nuestros jóvenes no están terminando la educación secundaria. La tasa de deserción o de abandono de la educación secundaria es muy alta y buscan incorporarse al mercado de trabajo, pero ellos padecen una tasa de desempleo que es muchas veces 2 o más veces, ¿verdad?, la tasa del promedio nacional. Y ahí también hay que pensar en temas como educación dual, como mecanismos que permitan flexibilizar un poco las condiciones de empleo sin deteriorar la cobertura social, para que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo y entonces empezar a generar ingresos. Y eso, desgraciadamente, son acciones que uno no ve, digamos, no ve con claridad que se estén implementando en este momento. Sí, ahí, y gracias por tocar el tema de educación dual. Me parece que ese es un tema que el país como que medio lo menciona. No, es posible que en reactivación de mediano plazo enfatizar ese tema, educación dual, y fortalecer los colegios profesionales, son dos de las medidas que de verdad van a ser los colegios diferentes. técnicos. ¿Perdón? Los colegios técnicos. Técnicos, sí. Perdón. Disculpen por decirlo mal, pero los antiguos vocacionales, para decirlo de manera que los no jóvenes nos entendemos. Porque son dos llaves que el país tiene, pero las tiene guardadas ahí debajo de la alfombra o debajo del tapete. Sí. A veces se mencionan, pero como a alguna gente no le hace gracia, entonces ahí está congelado. Sí, efectivamente, son dos temas importantes. En primer lugar, el tema del estigma de la educación dual es un poco el tema de la protección laboral, ¿no? Y como estamos en una sociedad tan polarizada, algunos sectores ven la educación dual como una forma de desarticular la seguridad social, por ejemplo, y yo creo que no es eso, ¿no? Más bien en el largo plazo, cuando los trabajadores, esos trabajadores que se están formando se incorporen plenamente a la fuerza de trabajo, van a ser contribuyentes a la seguridad social. Y en el caso de la educación, bueno, no soy experto en ese tema, aquí me voy a atrever a hacer algunos comentarios, ¿verdad?, pero creo que el principal tema ahí es que vivimos en una sociedad que ve la universidad como el destino final de la educación primaria y secundaria. Y ojalá todos los costarricenses tuvieran la oportunidad de acceder a la educación superior, ¿verdad?, como tuvimos la oportunidad vos y yo. Pero lo que sucede es que no todo el mundo termina en la universidad, y la educación primaria y secundaria no puede estar, digamos, pensada solo en ese último fin. Hay que buscar también técnicos, otro tipo de habilidades, de capital humano, que son bien valorados,
que son requeridos para aumentar la productividad y que permiten a la gente tener una vida digna y incorporarse con plenitud a los mercados de trabajo sin explotación, sin, digamos, discriminación, en unas condiciones apropiadas. Y ahí es necesaria educación y educación pública. Eso no lo va a proveer el mercado solo, eso lo tenemos claro, ¿no? Nos queda como un minuto, José Luis. ¿Algún tema de balanza de pagos o de, o de otro tema? Pues yo te diría más bien que afortunadamente si hay algo de lo que uno no tiene que preocuparse en el año 2020 y en el año 19 diría yo que es de la inflación y del tipo de cambio. Me parece que no va a haber volatilidades altas, no tenemos desequilibrios grandes en balanza de pagos. Creo que es como el momento de concentrarnos en dos cosas, volviendo al tema coyuntural, es de verdad hacer el ajuste fiscal, ¿no? Y la segunda cosa importante es empezar a pensar en el crecimiento, pero no desde la perspectiva de corto o cortísimo plazo, sino pensar en las políticas públicas de más largo plazo para que la economía crezca más y las empresas que generen más empleo y las personas tengan empleos de calidad y mejor calidad de vida, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y, encantado, muchas gracias. Es siempre un privilegio ver a través de tus ojos. Y a las amigas y amigos los invitamos a que en este año 20 de Economía y Sociedad nos sigan acompañando. Quédense con Canal UCR, que cada día está haciendo mejor televisión. Gracias, José Luis. Muchas gracias a ustedes. Thank you.